Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Un solo palo. Y bueno, vamos a ver cómo desarrollamos este título. Y justamente tiene que ver con Dios y las personas, en especial con Dios y su pueblo Israel. Y este pueblo estaba esclavo en Egipto y allí estaba sufriendo las tremendas consecuencias de la esclavitud y clama a Dios y Dios lo saca de Israel, lo saca lo saca de Egipto y lo saca fuera y conforma una nación a la cual nació esa nación se llamó Israel y era una sola nación. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo lleva camino hacia Canaán, la tierra que Él le promete al pueblo para sacarlo, allí en ese trayecto de 40 años que duró esa peregrinación, allí Dios le enseña que ellos eran un solo pueblo y que ellos tenían por rey a Dios. Entonces, un solo pueblo y un solo Dios. Podríamos decir un solo palo. Pero claro, luego llegan a la tierra prometida, allí se establecen, Dios hace que se reparta la tierra y una sola tierra repartida para una sola nación y donde un solo rey, que era Dios, gobernaba a ese pueblo. Luego esta nación rebelde y obstinada decidió sacar de lado a Dios, dejarlo y que ya Dios no fuera su rey. Y ellos piden que Dios les dé un rey como el resto de las naciones. Y ya no quieren que Dios sea su rey. Entonces dejan a Dios de lado para tomar un rey humano, un rey como todas las naciones, un gobernante. Y así aparecen los primeros 3 gobernantes. El primer gobernante de Israel fue Saúl, que gobernó a Israel 40 años en la tierra prometida. A Saúl le sucede David, quien también reina 40 años en la tierra, una sola nación, y luego finalmente reina en una sola nación el sucesor de David, que es su hijo Salomón. A la muerte de Salomón ocurre algo trágico, que es lo que pasa en toda relación interpersonal. Hay una división entre las tribus, y así se dividen en dos naciones. Israel por un lado, representado por Efraín, el hijo de José, uno de los hijos de Israel o de Jacob, y se divide también en los del sur, que son gobernados por Judá, el cuarto hijo de Israel. Entonces allí en la tierra ocurre una división. Primero se separan de Dios, luego se separan entre ellos y la tierra queda dividida entre los del norte y los del sur. Israel al norte, encabezado o simbolizado por Efraín, el hijo de José, y el reino del sur, encabezado por Judá, el cuarto hijo de Israel. Y así queda dividida la nación. Qué triste es cuando dejamos de lado a Dios, porque ahí ocurrió el problema. A partir de ahí ya no fueron un solo palo, sino que fueron 2 palos. La nación dividida entre sí, la nación separada de Dios, la tierra separada. Y no solo eso, sino que las tribus de Israel se esparcieron por todo el mundo. Y hoy en día tenemos judíos, israelitas en todas las partes del mundo, esparcidos por todos lados. Qué triste situación, ¿verdad? Bueno, es allí que Dios, de estos 2 palos, va a conformar un solo palo. Y va a lanzar una profecía que se va a cumplir en el futuro. Pero ¿qué dice esta profecía? Si me acompañás, vamos a leerlo. Como 2 palos llegarán a ser nuevamente un solo palo, como cuando salieron de Egipto. ¿Me acompañás? Ezequiel, capítulo 37,
versículo 19. Y de aquí sacamos el título de esta meditación. Dice así: diles, dice Dios al profeta Ezequiel. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. Dice: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Allí Dios le dice al profeta Ezequiel, como leímos en Ezequiel capítulo 37 y versículo 19. Dice: dile a este pueblo que está esparcido, que está dividido, que están separados de mí, dice, dile así, dice: así ha dicho Dios, dice que Él les dice que va a tomar a estos dos palos que están separados, uno, ese palo representado por Efraín, el hijo de José, el cual representa las tribus del norte, Israel, y luego tomará el otro palo, que es Judá, representando las tribus del sur. Dice: y tomaré estos dos palos y serán un solo palo en mi mano. Es decir, que solo Dios puede hacer eso, de estos dos palos conformar esta nación esparcida, dividida, separada de Dios en un solo palo. Qué maravilloso. Y le dice así, dice el versículo 21, recordemos que estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice el versículo 21, dice: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Lo primero que hará, dice, esto es futuro, es una profecía que todavía no se ha cumplido. Dice: lo primero que haría es traer a todos los de su pueblo, los de la nación de Israel, y que están esparcidos por todo el mundo, y allí haría un solo pueblo nuevamente. Y ya no habría dos pueblos, como son Israel, los del norte, las tribus del norte y las tribus del sur, sino que serían un solo pueblo. Dice que Él los traería. ¿Y a dónde los llevaría? Ellos están ahora en distintas tierras, en distintos lugares, esparcidos en todo el mundo. Dice: ¿a dónde los llevaría? Bueno, dice allí en el versículo 22, dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Lo que Dios dice aquí: los traeré de todas las naciones, serán una sola nación, estarán en una sola tierra y tendrán un solo rey. Por eso dice: tomaré estos dos palos, divididos y separados, y conformaré un solo palo. Qué grande es este Dios, y qué paciencia, qué amor y qué misericordia a un pueblo rebelde que decidió apartarse. Y lo más triste es que Israel volvió a tener esa vida como tenía cuando estaba allí en Egipto, y se copió de las naciones, tuvo un rey como las demás naciones tienen, pero también se copió de los ídolos de las naciones. Y allí, en vez de tener a Dios como el único Dios, se conformaron nuevamente a la idolatría. Y dice allí en el versículo 23, dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. El problema era que habían dejado de lado a Dios. Ellos dijeron: no queremos que Dios reine sobre nosotros. Y hoy Dios no es el rey de Israel. Hoy Dios no es aquel que tiene el gobierno sobre esta nación, porque hay un rey humano gobernando a Israel. Ellos están hoy en día teniendo sus propios ídolos, cada cual con su propio ídolo, y así dice ahora, dice: yo los traeré y ya no tendrán más ídolos. Pero para esto, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno, si se rebelaron contra mí, pecaron contra mí, me incitaron, me ofendieron,
allí me provocaron con los ídolos. Dice, allí hay un problema. Tenemos que solucionar el problema de su pecado. Por lo tanto, dice, yo los reuniré y los limpiaré. Para lo cual tendrá que haber, primero, para que Dios pueda limpiar a una persona que ha pecado contra Dios, tiene que haber primero un reconocimiento de su pecado. Después un tremendo dolor por pecar contra Dios. Y luego una tremenda necesidad de pedir perdón a Dios. Y entonces Dios allí, en esa condición de humillación y de quebrantamiento, Dios limpiaría a este pueblo, limpiará a este pueblo de todos sus pecados. Así que dice, los traeré de donde están esparcidos, los pondré en la tierra nuevamente, los volveré a unir como nación en un solo palo, y luego se unirán a mí como el único y verdadero Dios, y serán también un solo palo conmigo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, Dios le dice a Moisés que construya una tienda, a la cual llamó tabernáculo, que era el lugar donde Dios hacía su presencia en ese tabernáculo y Dios habitaba en medio de su pueblo. Cuando ellos acampaban, dice que todas las tribus estaban alrededor de ese tabernáculo y Dios estaba en medio de su pueblo. Bueno, ahora no es así, Entonces dice que en ese tiempo, cuando eso se vuelva atrás y se vuelva a restaurar, dice que volverá ese tabernáculo, volverá Dios a habitar en medio de su pueblo. Dice allí el versículo 26. Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Qué hermoso trabajo tiene que hacer el Señor, porque realmente volver a conformar a Israel en un solo palo, qué tremenda tarea, qué obra maravillosa tiene que hacer Dios, qué milagro tiene que hacer Dios para que esto suceda, para que Dios vuelva a habitar en medio de su pueblo, una sola nación, una sola tierra, un solo Dios. Y dice allí el versículo 27, dice, estará, hablando del tabernáculo, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Allí nuevamente vuelve Israel a encontrarse con Dios, a unirse entre ellos, porque cuando estamos separados de Dios, las personas están separadas entre sí y están esparcidas. Así que formaría de dos palos separados, dispersos, alejados, sin Dios, sin tierra, volverán a ser un solo palo. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Cuándo o cómo será posible que Dios haga este tremendo milagro de conformar de dos palos un solo palo? Es extraordinario ver esto. Y bueno, solo es posible con la intervención del Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Tendrá su función de conformar de dos palos un solo palo para cumplir esa profecía que Dios le hace a Ezequiel. ¿Y en qué nos afecta a nosotros esta situación? Bueno, es que nosotros también, como Israel, estamos en su misma condición. Estamos separados de Dios. Cada uno ha elegido su propio camino. Estamos separados entre nosotros por la política, por la religión, por la cultura, por muchísimas cosas. Estamos separados. Y no solo eso, sino que también estamos separados de Dios. Cada uno buscó su propio camino. Cada uno se apartó de Dios. Y eso quedó escrito en la Biblia, porque en la Biblia está todo escrito en lo que se refiere a la relación entre el hombre y Dios. Y nosotros no somos exentos a esta condición de Israel. Por eso mirá lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y en el versículo 6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que está hablando aquí es que cada uno ha seguido su propio camino y estamos separados entre nosotros, estamos separados entre todos. Pero lo más triste es que estamos separados de Dios y ese es el grave problema. Por eso no podemos ser un solo palo con Dios y estamos dispersos y separados de Dios. ¿Qué separó a nosotros de Dios? El pecado. ¿Qué separó a nosotros de los demás? También el pecado. Porque si estamos separados de Dios, también nos separamos entre nosotros. Por eso dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, que quiere decir separados, de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Entonces no somos un solo palo con Dios, sino que somos dos palos. Él es uno y nosotros somos otros. Entre medio está nuestro pecado y eso es lo que impide que seamos un solo palo con Dios. Ahora, estamos entonces igual que Israel, exactamente igual que ellos. Por eso que nos afecta a nosotros también su situación, porque ellos tendrían que dar testimonio de Dios, pero ellos no pudieron relacionarse con Dios. Por lo tanto, ellos que tenían que darnos a nosotros a conocer a ese único Dios, nos llegó distorsionado y también estamos en la misma condición. Y estamos tremendamente en desventaja, estamos desamparados, dispersados, separados, lejos de Dios. Dice Efesios capítulo 2, la condición del pecador antes de conocer a Dios. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos, separados de Dios, sin esperanza, sin tener relación con Cristo, que es el ungido, el Mesías. Estamos igual que Israel. Ahora, ¿cómo hacer que podamos volver a ser un solo palo con Dios? Y bueno, al igual también que los israelitas, nosotros también hemos copiado a las naciones y nos hemos rendido y humillado ante los ídolos, ante distintas deidades lejos de Dios. Por eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y cuando veo este pasaje donde Dios dice: yo no acepto que se me conforme con una imagen, una escultura, con una estatua o con una foto o con lo que sea, tratando de hacerme un Dios finito, porque yo soy un Dios infinito. Y si uno va, por ejemplo, en las carreteras y ve en cada árbol frondoso, ¿qué va a haber? Y un ídolo. Va a haber una estatua, una imagen, algo que representa a los ídolos, lugares de culto, de adoración. Si vamos por las montañas, encontramos nichos cavados en la montaña, donde también vemos en lo alto de las montañas, vemos los distintos ídolos que cada uno se ha ido conformando. En las cumbres de la montaña hay cruces, hay tantas cosas que hacen ofender a Dios y lo provocan a celo. En cada pueblo hay un ídolo que representa a ese pueblo, y a la entrada de cada pueblo están esas estructuras tremendas o nichos que representan al pueblo, a su ciudad, a su lugar. Y también en los templos llenos de ídolos, de estatuas, de imágenes, y esto provoca celo a Dios. Y por eso estamos separados de Dios. Y de esta manera, ¿cómo vamos a arreglar las cuentas con Dios si estamos separados en toda idolatría? Por eso dice: el Dios que hizo el mundo, dice, es Señor del cielo y de la tierra. Y dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Y a esto podemos agravar los dioses que nos hacemos, el trabajo,
los famosos, o quién sabe qué cosas que hacemos de personas dioses, cantantes, llamale cualquier cosa y verás que Dios tiene razón. Por lo tanto, ¿cómo es posible que Dios pueda revertir esta situación? Como te dije al principio, con la llegada del Mesías. El Mesías tiene que tomar 2 palos y hacer un solo palo para que nuestra relación con Dios vuelva a estar bien y que nuestra relación entre los demás vuelva a estar bien y seamos un solo pueblo. Por lo tanto, este Dios que hizo el cielo y la tierra, un día se levanta de su trono y dice: voy a arreglar este problema. Se viste de overol y viene a la tierra, toma forma humana y estando en condición de hombre, toma 2 palos y hace un solo palo, conformando una cruz. Y en esa cruz, en ese único palo, Él muere por el pecador y paga ese precio de rebelión, de obstinación, de orgullo, de todas las cosas que hacemos en contra de Dios. Y Él soporta el castigo de Dios y acepta pagar el precio del pecador para que nuestros pecados puedan ser limpiados con su sangre derramada en la cruz. Por eso dice que allí en esta humanidad de Dios, cuando Dios toma forma humana en la persona del Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, que en Él se viste humanamente y allí toma esos 2 palos y forma un solo palo y va a la cruz. Dice Efesios 2:8, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice: estando en la condición de hombre, es decir, cuando Él deja su trono para venir a este mundo y tomar forma humana, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces allí es cuando ocurre aquello que leíamos. Toma forma humana, toma estos 2 palos separados, conforma una cruz, y allí en esa cruz que conforma un solo palo, muere un solo hombre por el pecado de todos nosotros, de los judíos, de los israelitas, de todo el resto del mundo. Y entonces allí Dios carga sobre este hombre que está en ese único palo, carga el pecado de todos nosotros. Dice allí Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dispersos, mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. En este ser maravilloso que siendo Dios se humilló a sí mismo, vino a este mundo, tomó 2 palos, conformó un solo palo y allí muere en esa cruz y allí paga ese precio que Dios el Padre cargó sobre sus espaldas, que era el pecado mío y tuyo. Él paga ese precio. Y dice allí Efesios 2:16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que en esa obra de la cruz, en ese único palo, donde Cristo, el único ser, un solo ser, muere por todo, dice que allí Él nos reconcilia con Dios. A través de esa obra en la cruz encontramos ese nuevo camino a casa, ese camino a Dios para unirnos nuevamente a Él y en vez de estar alejados, dispersados cada uno por su camino, dice que hace un solo Dios, un solo cuerpo y nosotros unidos a ese único verdadero Dios a través de este Mesías que muere en la cruz. Y Él es el reconciliador, Él es el que hace la paz entre Dios y nosotros. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué maravilloso, qué hermoso es pensar que este Cristo no vino a salvar solamente al pueblo de Israel, vino a salvarme a mí y vino a salvarte a vos. Él murió en ese palo, en esa cruz, y Él pagó allí el precio de tu pecado y de mi pecado. Cuando he leído el Evangelio según San Juan y me he encontrado que Jesús oró por mí, tengo que decirte que Jesús también oró por vos,
porque él llamó a 12 hombres a los cuales llamó apóstoles, luego fue llamando discípulos para que fueran esparciendo este mensaje de reconciliación y lo expandió por todo el mundo. Y él oró por esa expansión del Evangelio, para que ese mensaje llegara hasta vos. Y él oraba por vos y lo dejó escrito que oró por vos. Dice Juan 17:20. Dice, mas no ruego solamente por esto, es decir, por los que él había elegido en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él oró por vos para que puedas ser un solo palo con Dios y para que tengas un grupo de hermanos que sean una sola cosa y unidos todos en un solo palo. Y todos llegamos a este punto de encuentro con Dios a través de la cruz del Calvario. 2 palos que conforman un solo palo y un solo ser que muere por nosotros. Por eso dice que él oraba por mí y también oró por vos. ¿Y qué oraba? ¿Qué habrá pedido por vos y qué habrá pedido por mí? Dice el versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él oró para que, así como el Padre y el Hijo son uno, él oró para que nosotros seamos uno con Él. Y eso se logra a través de la obra que Jesús hizo en la cruz, pagando el precio de mi pecado, muriendo por mí. Pero necesito ahora reconocer que esa obra de la cruz, eso que Él hizo, dejando su trono, viniendo a morir en una cruz, pagar el precio de mi pecado y de tu pecado, tengo que reconocer que fue a mi favor y que Él oró por mí y que por eso yo pude alcanzar la salvación. Entonces nos quedamos mirando ese único palo, como si volviéramos atrás, como si volviéramos más de 2000 años atrás y estuviéramos allí, frente a ese palo, esa cruz, y viéndole a Él morir por nosotros. Y Él diciéndonos, yo estoy orando por vos, para que vos, a través de este único palo, a través de esta obra que estoy haciendo a tu favor, seas uno con Dios, como yo y el Padre somos uno. Dice entonces en la carta a los Hebreos, ¿dónde podemos poner nuestra mirada para hacer un solo palo con Dios? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo ser un único palo? ¿Cómo se puede producir este milagro de ser uno con Dios? Y bueno, es a través de encontrarnos con el Mesías en la cruz del Calvario. Y allí reconocer que Él tuvo que venir a pagar el precio de mi pecado, de tu pecado y de mi pecado. Y reconocer que has ofendido a Dios de muchas maneras. Y vos sabés qué es lo que has hecho con lo cual has ofendido a Dios. Y también hay cosas que no sabés que han ofendido a Dios, pero Dios sí las sabe. Por lo tanto, has ofendido a un Dios santo y estás disperso, estás sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Pero ahora Dios quiere que te reconcilies con Él a través de este único ser, Jesús, su Hijo, y pedirle perdón. Y reconocer que Él murió por vos en la cruz y hablar con Él. Porque, ¿sabes una cosa? No quedó en esa cruz. Fue sepultado y no quedó en esa tumba. Pero al tercer día resucitó y se manifestó a los que había conocido a Jesús en esos 3 años de ministerio. Pero no quedó en la tierra, ascendió al cielo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, en el mismo lugar, esperando que tú te reconcilies a través de mirarle en la obra de la cruz. Decirle, esa obra de la cruz fue por mí. Tú tuviste que pagar el precio de mi pecado. Yo merecía estar en esa cruz. Tienes que decírselo, tienes que reconocer, tienes que aceptar que has ofendido a Dios. Y tienes que reconocer con dolor haberlo hecho. Pedirle perdón. Y con una fe, aferrarte a Jesús para salvación. No solo creer en lo que Él hizo, sino aferrarte para salvación, para que vos puedas alcanzar salvación.
y pedirle perdón y reconocer y aferrarte a Él y decirle: Jesús, sálvame, pero con temor, temblor, con reverencia y aceptándole para salvación. No creer por creer, no creer como se cree o se mira una película, sino que ahora nosotros tomamos esa obra para nosotros y le pedimos perdón y reconocemos que murió por nosotros y le pedimos que nos limpie de todo pecado para hacer un solo palo con Dios y aceptarlo por la fe, hablar con Él, recibirlo como Señor y Salvador. Y entonces la oración de Jesús será cumplida. Un solo Dios como el Padre y el Hijo, un solo palo entre Él y nosotros. Que el Señor te ayude a tomar la sabia decisión y a reconocer esta obra de Dios, un milagro, como de algo tan disperso, tan lejos de Dios, Dios puede hacer una sola cosa, un solo palo. Ve a la cruz, habla con Jesús y recíbele como tu Señor y Salvador, y serás un solo palo con Dios, y tendrás muchos seres que han tomado esta decisión, y entonces serás un solo pueblo. Ese pueblo está conformado por judíos, por personas comunes como vos y yo, todos en un solo palo, en un solo pueblo, con un solo Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.